porque el tema de hoy lleva por nombre ¿cómo influenciar la vida de nuestros hijos? ¿Cómo influenciar la vida de nuestros hijos? Como padres queremos hacerlo bien, ¿cierto? Queremos desempeñar nuestro rol de una forma correcta, efectiva, productiva. Queremos que nuestros hijos sean influenciados para que escojan el bien, decidan el camino correcto y decidan el bien para sus vidas. Queremos que nuestros hijos tomen las mejores decisiones y es por eso que necesitamos aprender a influenciarlos. Diga conmigo, tengo que aprender a influenciar a mis hijos correctamente. Hoy nos vamos a dar cuenta que existen muchas herramientas para influenciarlos, pero vamos a hablar de una de las más poderosas maneras que tenemos para lograr la influencia y la conexión con la vida de nuestros hijos. Y es a través del consejo. Es a través del consejo. Veamos lo que dice la palabra de Dios del consejo. Proverbios 1:8 nos dice: hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores las enseñanzas de tu madre. Salmo 73:24 dice: me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Proverbios 13:13 nos dice: los que desprecian el consejo buscan problemas, los que respetan un mandato tendrán éxito. La palabra de Dios nos revela que el éxito en la vida de nuestros hijos y en nuestra propia vida está ligado a la obediencia al consejo. Cuando decimos consejo, estamos hablando de un destino glorioso y nos está hablando de tener éxito en la vida. Qué importante es aprender a aconsejar. Diga conmigo, tengo que aprender a dar el consejo correcto que va a influenciar la vida de mi hijo. Tú y yo queremos influenciarlos, queremos guiarlos, queremos conducirlos al bien, pero hay una forma correcta de hacerlo. Y hay muchas formas incorrectas de hacerlo, de las cuales también hablaremos el día de hoy. Veamos qué significa la palabra consejo. Decir a alguien que algo es bueno o beneficioso para sí. Consejo o aconsejar significa decir a una persona lo que puede o lo que debe hacer en relación a algo que afecta su propio bienestar. Un consejo quiere decir advertencia, opinión, observación, asesoramiento, aviso. Hoy tenemos que entender que como padres gozamos y tenemos el respaldo de Dios cuando aconsejamos. Pero ya que tenemos claro lo que significa la palabra consejo, vamos a ver tres cosas que no son consejo. Tres cosas que no significan ni están relacionadas para nada con el verdadero concepto de consejo. Pero estas tres cosas, lamentablemente, como padres cometemos el error de practicarlas y nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos aconsejando. Y nos preguntamos, ¿por qué será que hablo en casa con mis hijos y no logro influenciar sus vidas, sino que se ponen peor? ¿Cuántas madres que estamos aquí nos hemos hecho esa pregunta en algún momento? Entre más y más le hablo,
se pone. Porque hoy vamos a diferenciar lo que es un verdadero consejo sabio, el consejo sabio que trae la influencia divina que toca su corazón y lo encamina sus pasos al rumbo correcto. Y vamos a ver esas tres cosas que no traen el respaldo de Dios y que en vez de encaminarlos por el rumbo correcto, los desvía y los aleja. ¿Cuántos quieren saberlo? Yo quiero saberlo porque quiero ser una mejor madre y porque sé que los padres también quieren ser mejores padres. Primero, lo que no es consejo, las cantaletas no son consejos, los gritos no son consejos, ni la crítica destructiva son consejos. Parece que estamos aconsejando, pero no lo estamos haciendo. Y es necesario aclarar que cuando me refiero a gritar, me refiero al grito ofensivo que lleva insultos, palabras hirientes, denigrantes, destructivas, descalificativas. No me refiero a alzar la voz cuando necesitamos colocar límites y poner autoridad porque nos están desafiando en nuestra autoridad como padres. Así que repito, las cantaletas, los gritos y las críticas destructivas no son consejos. Veamos qué significa una cantaleta. La cantaleta no son consejos, son repeticiones molestas, inoportunas, fastidiosas. Es un regaño insistente y repetitivo. Una cantaleta es algo que se repite con una insistencia molesta. ¿Cuántas de las madres que estamos aquí hemos dado cantaletas? La cantaleta nos puede hacer creer que estamos guiando, aconsejando, instruyendo a nuestros hijos, pero no es así. Querida mamá, querido papá, las cantaletas están llenas de una lista interminable de quejas. Y quejas, las cantaletas son quejas sobre nuestros hijos. Y utilizamos frases como: tú siempre, ya te lo he dicho, porque eres así. ¿Cuándo vas a cambiar eso? ¿Por qué no lo haces? ¿Sí o no? Hoy Dios quiere decirte, querida mamá, las cantaletas no traen el cambio que quieres ver en la vida de tus hijos. Querida mamá, las cantaletas son fastidiosas. Las cantaletas son inoportunas, son repetitivas. Es un regaño repetitivo y persistente con el cual le hablas a tus hijos. Tú sí eres, tú sí lo haces. Y muchos de tus hijos o varios hijos o los hijos tienen la costumbre de decir: ay, ya se le paró la lengua a mi mamá. ¿Sí o no? Ay, ya mi mamá empezó. ¿Empezó a qué? A hablar y no hay quien la pare. ¿Pero qué está hablando mamá? Puras quejas y quejas y quejas y quejas y quejas y quejas y quejas de esos hijos. Y hoy yo creo en el nombre de Jesús que como madres vamos a entender que el respaldo de Dios como madres está en el consejo sabio, no en la cantaleta repetitiva y fastidiosa. ¿Cuántas quieren el respaldo de Dios como madres?
entonces hoy tenemos que aceptar que una cantaleta en casa no surte ningún efecto positivo. ¿Qué tal si cambiamos la lista de quejas por una lista de oración por nuestros hijos? ¿Qué tal si dejamos de quejarnos tanto de ellos y empezamos a orar más, a orar más, a orar más y a convertir esa cantaleta en peticiones de oración ante nuestro Padre Celestial para poder guiar, modelar e instruir el corazón de nuestros hijos? Amén. Por eso quizás te preguntas, ¿por qué si yo le he repetido tanto las mismas cosas y todavía no las hace? ¿Por qué si le hablo tanto y se lo repito, ya no encuentro pastoras? Mire, se lo digo en chino, en inglés, en mandarín. No me entiende el muchacho. Le voy a decir algo. Usted sabe qué hacen las cantaletas. Las cantaletas producen bloqueo y sordera. Cuando te escuchan hablando, cierran su mente, cierran su corazón, cierran el cerebro y no les entra nada. ¿Sí o no? Incluso si a tu esposo le das una cantaleta, ese esposo cierra la mente y cierra el corazón. Las cantaletas producen bloqueo. ¿Qué producen? Bloqueo. ¿Cuántas vamos a dejar de dar cantaletas? Porque son inapropiadas, fastidiosas, improductivas. El cambio que queremos ver en nuestro esposo o en nuestros hijos no lo vamos a ver por decir cantaletas, es decir, una lista de quejas y quejas y quejas y quejas. ¿Por qué tú? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no lo arreglas? Ya te lo he dicho, tú no lo haces. Dios nos está hablando, ¿verdad que sí? Porque la idea es ser buenas madres. Yo creo que debemos tomar este día de nosotras para decirle: Señor, enséñame a ser una buena madre. Enséñame a hacer mi rol como tú quieres que yo lo haga. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué quizás mis palabras no están dando el fruto que debieran dar? ¿Por qué no logro tocar el corazón de mis hijos? ¿Por qué cuando les hablo cierran la mente y el corazón? Pues aquí hay una de esas respuestas a tus preguntas. Porque has sido una mujer de mucha cantaleta y poco consejo. Pastora, pero ¿cómo puedo aconsejar a mis hijos? Ya lo vamos a hablar en el transcurso del tema. Gritos. ¿Cuántas gritamos? Esta es una de las áreas en que más como madre he tenido que trabajar en mi vida, porque somos gritonas. Pásame eso ahí. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Sí o no? ¿O yo nada más? Y a veces decimos: ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mis palabras que no están llegando al corazón de mis hijos? Gritar es una forma tóxica de comunicación. No es saludable. Rompe la comunicación, rompe la relación y la cercanía. Mientras la cantaleta pone a mi hijo sordo, el regaño, o mejor dicho, los gritos lo alejan de mí. Se rompe la cercanía. Se rompe la relación. Los gritos, escuchen bien, los gritos hacen que nuestros hijos no aprendan. Los gritos hacen que los hijos simplemente creen un distanciamiento emocional con los padres.
Y a veces cuando le hablas a tu hijo en ese tono de voz alto, agresivo, violento, malhumorado, y te preguntas, ya se lo he dicho tanto. Gritar no es aconsejar. Y lo tercero que nos puede confundir como padres en hacernos creer que lo estamos haciendo bien son las críticas constructivas. Como padres siempre tenemos que corregir, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función, pero tenemos que aprender a hacerlo. Y a veces al momento de señalar un error en nuestros hijos, no estamos haciendo una crítica constructiva que lleve solución, edificación, salida, elogio, sino que estamos tratando y señalando a nuestros hijos a través de la crítica destructiva. Fíjese, es emitir una opinión personal sobre algún comportamiento o acción de la persona, haciendo daño, ofendiendo, agrediendo, sin mostrar solución, mejora o salida. Solo se reprocha, solo se juzga, solo se señala el error, diciéndole a nuestros hijos cosas como: tú eres un, 3 puntos suspensivos, póngale todo lo demás. Tú nunca haces, tú nunca dices, tú nunca, tú nunca, tú nunca, tú nunca. Oh, tú siempre, tú siempre, tú siempre. Oh, tú eres, tú eres, tú eres un, tú eres un. Y nuestro discurso, cuando lo analizamos, nos estamos dando cuenta que estos 3 errores los estamos cometiendo. Caemos en las cantaletas, caemos en gritar y caemos en criticar destructivamente, señalando el error, señalando la falta, señalando el defecto, la mala conducta, sin mostrar salida, solución, cambio, maneras de superar eso. Y luego nos preguntamos: ¿qué me está pasando como padre que le hablo a mis hijos y no veo un cambio en sus vidas? No me obedecen. ¿Qué me está pasando? Consecuencias de querer influenciar a nuestros hijos de la forma incorrecta. Es decir, en vez de hacerlo a través del consejo, quiero hacerlo a través de la cantaleta, el grito y la crítica destructiva. Número 1, vamos a enumerar las consecuencias, presten atención. Número 1, no aprenden. Diga conmigo, no aprenden. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, vamos a desechar esas maneras equivocadas de querer influenciar a nuestros hijos. Y vamos a tomar la manera correcta, la manera que Dios diseñó, la manera que Dios estableció y la manera en que Él me dará su respaldo, aconsejando, guiando a través del consejo. Gritar convierte a los hijos en sordos, cierran sus oídos y endurecen el corazón. ¿Cómo te sientes cuando tu esposo te grita? ¿Cómo te sientes? ¿Tú no sientes que los oídos se cierran y el corazón se endurecen? Y aunque lo que esté diciendo sea verdad, como te lo estás diciendo gritado, tú te sientes encerrada y endurecida. ¿Sí o no? Lo mismo sienten nuestros hijos cuando papá les grita, cuando mamá les grita. Se van a poner sordos.
Y aunque lo que les estés diciendo sea verdad, ellos no están evaluando el contenido del mensaje. Ellos solamente están escuchando la entonación con la que se los dices. ¿Seguimos? No conseguimos mantener una buena relación porque gritar y criticar destructivamente a alguien lo que hace es alejarlo de ti. Los gritos no permiten reflexionar y pensar. ¿Sabe algo? La única forma en que lograremos que nuestros hijos logren cambiar su conducta y cambiar de dirección es cuando logramos que reflexionen, que piensen y decidan hacer lo correcto. Los gritos no nos permiten reflexionar. La crítica destructiva, las cantaletas y los gritos producen bloqueo, aumentan los problemas de comportamiento. Y cuando nosotros como padres acostumbramos a nuestros hijos a ser gritados, lo que le estamos enseñando es a gestionar la ira y la rabia y la agresividad. Los estamos enseñando a que su vida emocional la manifiesten agresivamente. ¿Cuántas hoy aquí tenemos que dejar de gritar? Los papás que están aquí, ¿cuántos tienen que dejar de gritar? Las cantaletas son una lista de quejas y las críticas destructivas son una lista de defectos. Imagínate llenar la vida de tus hijos con un vocabulario tóxico, un tono de voz agresivo, una lista de quejas, una lista de defectos. Y después decirle: hijo, ¿por qué tú no cambias? Hijo, ¿por qué tú eres así? Hijo, ¿por qué tú no me oyes? Las tres cosas lastiman, hieren el autoestima, crean desconfianza. Y lo más triste es que cada una de estas cosas lo único que produce es alejamiento. Quizás puedan vivir contigo bajo el mismo techo, pero su corazón está lejos de ti. La manera de Dios. ¿Cuántos quieren saber cuál es la manera de Dios? El consejo. El consejo, voy a volver a repetir el concepto, es decirle a alguien que algo es bueno y beneficioso para él. Es decirle a una persona lo que puede o lo que debe hacer en relación a algo que afecta su bienestar. Es advertirle, sí, es opinar, es observar, es asesorar, es dar un aviso, pero el consejo tiene las siguientes características que debemos aprender, codificar y empezar a practicar en nuestras vidas para poder influenciar el corazón de nuestros hijos. Y la primera de ellas es que el consejo trata con respeto. ¿Cómo trata el consejo? Muchacho, quítate de ahí. Siempre está estorbando. Si eres inútil. Uno te manda a buscar algo y nunca lo consigues. Inútil, ciego, gafo. El consejo trata con respeto. Para que un consejo sea bien recibido,
Comienza primero por lo agradable, por la ventaja, por lo bueno. Destaca primero algún comportamiento positivo, cosa que no hace ni la cantaleta, ni el grito, ni la crítica destructiva. El consejo primeramente trata con respeto y segundo comienza hablando de algo, positivo, bueno. Hijo, ¿sabes qué? Eres un gran hijo, eres inteligente, eres amoroso, estoy feliz de tenerte, pero hay algo de lo que tenemos que hablar. La crítica destructiva que hace, la cantaleta que hace, el grito que hace. ¿Qué hace? Señala, condena, juzga, hace daño, agrede, ofende. Señala y señala y señala y señala y señala. Tú eres, tú eres, tú sí eres, tú sí eres. ¿Cuántos vamos a empezar a hablar primero lo positivo? A diferencia de la cantaleta, el consejo es reducido en palabras, va al grano. El consejo es directo. El consejo no va envuelto en quejas, sino en soluciones. Siguen las características. Característica número 2, el consejo escucha de forma activa. Y aquí hay un grave problema con nosotros los padres, porque pensamos que aconsejar es que me escuche lo que le tengo que decir. Si tú quieres guiar, modelar, influenciar el corazón de tus hijos, tú tienes que, pongas el dedito en el oído, tú tienes que escuchar sin criticar ni interrumpir. ¿Qué dije? Escuchar sin qué, sin criticar ni interrumpir. ¿Sabe por qué Dios creó como herramienta eficaz de influencia el consejo? Porque la idea de que tú aconsejes a tus hijos es que te conectes con su corazón a través del oído, a través de que él diga: mi papá y mi mamá me oyen, sin criticarme, sin juzgarme, sin interrumpirme, aunque después venga la instrucción. El consejo escucha. Escucha sin interrumpir, sin criticar, sin juzgar. La escucha activa significa tratar de entender lo que me quiere decir, comprender qué hay en su lenguaje y detrás de su lenguaje, ponerme en su lugar, practicar la empatía, conectarme con el corazón de mis hijos a través del oído. Pero quizás la forma en que lo aconsejas no está siendo la adecuada y por eso no ves el efecto que tú quieres. ¿Cuántos quieren recibir los beneficios del consejo? Y ver a sus hijos influenciados por tus palabras. Hay que aprender a aconsejar. Dígale: Señor, enséñame a aconsejar. Enséñame a aconsejar a mis hijos.
a no hacerlo con cantaletas, a no hacerlo con ira, a no hacerlo con enojo, a no criticarlo destructivamente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a aconsejar. Porque ellos escucharán el consejo, pero el consejo bien impartido. No escucharán las críticas y las quejas de una madre frustrada porque no está contenta con su matrimonio. ¿Hasta cuándo los hijos son los que van a pagar los problemas matrimoniales de los padres? Sigo con las características del consejo. El consejo busca un momento oportuno para ser dicho. Se planifica la conversación, se llama al hijo aparte, no se avergüenza, no se humilla ni se ridiculiza. En cambio, cuando estamos airadas y molestas, hasta el vecino se entera el por qué yo tengo la lengua parada por lo que hizo el hijo o la hija. ¿Sí o no? El consejo tiene cuidado de no criticar, no juzgar, no comparar. Pero ¿por qué tú no eres como tu hermano? Cuando tu hermano tenía tu edad no hacía eso. Como el hijo de la vecina, el de la prima, el de la tía, el de las... No hay nada que cause más dolor en la vida de un hijo que lo comparen. ¿Por qué tú no eres como fulanito de tal? Y la última característica del consejo es que se hace sin ira y sin frustración. Se hace con un tono de voz que quiere conectarse con el corazón de la persona. Con un tono de voz adecuado. Un tono de voz en el que la persona se sienta en la confianza de abrir su corazón. Como padres, instruimos, regañamos, exhortamos, ponemos límites, establecemos normas, hacemos horarios. Todo eso es normal y hay que hacerlo, pero solamente una cosa puede tocar el corazón del hijo e influenciarlo de forma positiva, y es saber dar un consejo sabio. Para terminar la parte del consejo, un consejo implica una reflexión, es decir, es sentarse con el hijo a reflexionar y a pensar sobre la conducta, el error, el defecto, el comportamiento que debe cambiar. El por qué debe hacerlo, el cómo puede hacerlo, el cómo puede mejorar, el por qué tiene que hacerlo. Ayudarlo, animarlo, mostrarle el camino, conectarse con su corazón y lograr que ese niño logre o ese joven logre una reflexión. Porque cuando tú logres que tu hijo reflexione y lo lleves a la decisión correcta, ahí lo estás influenciando, ahí lo estás tocando, ahí lo estás guiando, ahí lo estás instruyendo. Pero cuando anulas su mente, cuando lo bloqueas y cuando haces que se distancie emocionalmente de ti, ya cualquier cosa o cualquier consejo que le digas no va a afectar su vida. Tienes que aprender a tomar a tus hijos y enseñarlos a reflexionar y a decidir lo correcto. A reflexionar y a decidir lo correcto. A reflexionar y a decidir lo correcto. Pastora, ¿y qué hago si hago cada uno de esos pasos y él decide no seguir el consejo? Entonces aplicas consecuencias. Aplicas consecuencias.
pero cuando tomamos un hijo y lo llevamos a la reflexión y él te dice, tienes razón, mamá, no debo hablar así, tienes razón, soy desordenado, tienes razón, debo cambiar, tienes razón. A través de un proceso de reflexión, ese hijo te cambia. Los procesos de reflexión cambian al hombre porque reflexionan el corazón y le cambia la conducta. Amén. Cuando das un consejo de la forma apropiada, ganas la confianza que necesitas para llegar a su corazón y poder guiar su vida. Repito, cuando das un consejo de la forma apropiada, ganas su confianza para poder llegar a su corazón y guiar tu vida. Y de repente tu hijo te llega y te dice, mamá, necesito un consejo. Papá, necesito un consejo. Conozco hijos que ya son adultos, pero todavía ven en sus padres o todavía existe con sus padres esa conexión tan preciosa de decir, voy a ver qué tiene que decir mi papá, voy a ver qué tiene que decir mi mamá, quiero un consejo. Pero si te acostumbras a gritar, a dar cantaletas y a criticar destructivamente, cuando tus hijos crezcan, no van a venir a ti a pedirte consejo. Se los pedirán a otro. Y quiero abrir un paréntesis en este momento y hablarle a los padres sobre la importancia. No dejes de aconsejar. Yo me quedo asombrada cómo he escuchado madres decir, no sé, que haga lo que quiera, ya él es grande. No sé, que decida él. No, una madre nunca puede renunciar al poder de un consejo. Un padre nunca puede entregarle a otro la responsabilidad de estar siempre allí con el sabio consejo para sus hijos. Amén. ¿Quién está aconsejando a tus hijos? Mientras en casa tú los estás gritando, criticando y con puras cantaletas, allá afuera se encuentran con el mal consejo, con alguien que se conectó con sus emociones, se conectó con su corazón, pero ¿qué les dio? Un mal consejo. Aquí se trata de aprender a conectarme con el corazón de mi hijo para que el buen consejo le llegue, lo toque y lo transforme en el nombre de Jesús. Los gritos, las cantaletas y las críticas destructivas bloquean, alejan y se olvidan, no quedan en la mente, se rechazan. Pero los consejos, los que se dan de la forma correcta, se atesoran en el corazón. Aleluya. Se guardan en el corazón, se atesoran para toda la vida. Y una de las cosas que como madres y padres podemos hacer el día de hoy, en el nombre de Jesús, es renunciar a todo aquello que parece consejos, pero no lo son, que están trayendo dolor, vergüenza, culpa, irritación, baja autoestima, desconfianza, inseguridad. Sacarlo de la casa y venir a la presencia del Señor y decirle: Señor, quiero ser una madre sabia. Quiero conectarme con el corazón de mi hijo y traer a su vida cambio de conducta de la forma correcta. Amén. Gloria a Dios. Dice Proverbios 6:22. Proverbios 6:22.
Mire el poder de un consejo, madres, padres, el poder de un consejo. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. ¿Qué queremos que recuerden nuestros hijos de nosotros? En algún momento moriremos. Ya no nos verán más. No nos escucharán más. En algún momento quedarás sin madre o sin padre y no volverás a escuchar su voz. No tendrás a dónde ir. Pero dígame, ¿qué se pueden llevar nuestros hijos aunque nosotros ya no estemos en esta tierra? Dígame. Los gritos. La cantaleta que le metemos cada vez que no arregla el cuarto. Toda la lista de quejas y defectos que le dijimos todo el tiempo. ¿Qué podrás dejarle a tus hijos que se lleven aún más allá de tu muerte? Acabamos de leerlo en la palabra. Vamos a volverlo a leer. Cuando ellos caminen, tu consejo, su consejo los guiará. Cuando ellos duerman, tus consejos los protegerán. Cuando ellos despierten y recuerden tus consejos, ellos se sentirán orientados en la vida. Madres, padres, yo les invito en el nombre de Jesús a abrir los ojos, a evaluar, a analizarse. ¿Cómo le hablo a mis hijos? ¿Los estoy aconsejando de forma correcta? Pastora, o quizás en mi casa se escuchan más gritos que consejos. Pastora, quizás yo soy una mujer más de cantaletas que de consejos. Esta palabra es para ti hoy. Hombre, mujer, estás a tiempo. Estás a tiempo de cambiar, estás a tiempo de sanar y estás a tiempo de conectarte con el corazón de esa persona que tanto amas, tus hijos. Y quiero leer el Proverbios 1 para los hijos. Presten atención. El poder del consejo. Pero también existen las consecuencias de no escuchar a mamá, de no escuchar a papá. Proverbios 1. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. A veces como hijos, mamá y papá nos aconsejan: esa amistad no te conviene, ese muchacho no te conviene, llegar a esta hora no te conviene. Hijo, yo te aconsejo, hijo, yo te recomiendo, hijo, hija, hijo, hija. Y como dice la palabra de Dios, Él también nos aconseja, pero rechazaron la corrección que les ofrecí. Y mire lo que dice: por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento, decidieron no temer al Señor y rechazaron mi consejo. El que rechaza
el consejo, después va a querer venir con las tablas en la cabeza. Dios, ayúdame. Dice tan claro la palabra que el mismo Dios dice: por cuanto odiaron el conocimiento, decidieron no temer al Señor, rechazaron mi consejo, no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comerse el fruto amargo de vivir a su manera. Si tú tienes madre y tú tienes padre, no puedes vivir a tu manera. La voz de esa mujer es importante. La voz de ese hombre es importante. Dios los ha puesto en tu vida para ahorrarte dolor, para ahorrarte sufrimiento, para guiarte. Dice la palabra: por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, los que escuchan a mamá, a papá, los que obedecen el consejo, los que piden consejo, vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. No hay mejor regalo que tú le puedas dar a tu mamá de escucharla. Levanten sus manos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada madre, por cada padre de este lugar, por cada hijo, por cada hija. Como madre te pido perdón porque muchas veces no lo hacemos bien. Te pido perdón por nuestros gritos, por nuestras cantaletas. Te pido perdón porque a veces somos criticonas y destructivas y nos quejamos de nuestros hijos. Te pido perdón porque hoy hemos entendido que es a través del consejo que yo me puedo conectar con Él. Un consejo que comienza primero por lo agradable, por lo bueno. Un consejo que busca el momento apropiado. Un consejo que se da no para herir ni destruir, sino para amar, solucionar, cuidar, guiar, cambiar. Un consejo que se da en el tono de voz correcto, sin frustración, sin ira, sin violencia. Ayúdanos a ser sabias y aconsejar a nuestros hijos. Y ayuda, Señor, a nuestros hijos a prestar atención, a abrir sus oídos, a ser sabios, a dejarse guiar. Hijo, pídele al Señor en esta hora que la voz de tu madre, que la voz de tu padre sea una voz importante en tu vida. Porque a pesar de todos sus errores, a pesar de que no lo diga tan bonito, detrás de todo lo que te dice hay una mujer que te ama, hay una mujer que te quiere librar del mal, hay una mujer que daría la vida por ti.